Lo suyo, y los suyos. Juan 1, 11-12 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En un primer nivel de entendimiento que nos enseñaron sobre este texto, fue que el Señor vino al pueblo de Israel y este pueblo no le recibió, así que se fue al pueblo gentil a predicarles, para hacerlo hijos suyos. Entonces todo aquel que le reciba y crea en él le da potestad de ser su hijo. El consejo del Señor fue muy claro, cuando dijo, el que lee entienda. Mateo 12:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Debemos leer y entender. Entonces entendamos. Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la primera línea de este texto encontramos dos palabras parecidas. Lo suyo, y los suyos, estos términos, son dos términos diferentes. En este texto encontramos tres grupos de seres vivientes. 1 Los suyos. 2 Los que le recibieron. 3 Los que creen en su nombre. Analicemos. Juan 1:1 A lo suyo vino. El Señor vino a lo suyo. ¿Cuál es lo suyo del Señor? Este término suyo, debemos entenderlo, para entender el mensaje de Juan. Lo suyo, se refiere a lo propio de él, se habla en tercera persona. Juan dice, él vino a lo suyo. Lo suyo del Señor, fue darnos entendimiento. 1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. El Señor vino a esta tierra, a lo suyo, este suyo, fue lo que Dios le envió a hablar. Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. El Señor decía, escrito está. Como dicen los profetas, nunca hablo de su parecer. Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El trabajo del Señor fue hacer la voluntad del Padre, esa voluntad fue dar entendimiento, a la ley de Dios, pero espiritualmente. Deuteronomio 6:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Padre envió a Jesús a lo suyo, es decir, a hablar de su palabra, pero en términos espirituales. El Padre mandó al Hijo para que nos bendijese. Pero no con una bendición de las que pensamos, sino como dice la misma palabra. Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo suyo del Señor es darnos bendición, o decirnos bien la palabra espiritual y nos da entendimiento de esa palabra. Lo suyo del Señor es enseñarnos, todo lo que no entendemos de su palabra. Juan 4:25 Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El trabajo del Señor fue venir y darnos entendimiento. Lejos de Él, fue hacer tesoros en esta tierra, formar un hogar, ni nada que le ataje en esta tierra física. Él sabía que debía hablar de la palabra que Dios le encomendó, que hablase, para que su pueblo entendiese, para que obtenga vida eterna, pues la vida eterna se la obtiene conociendo a Dios y al Hijo. Juan 17:3. Lo suyo del Señor fue darnos entendimiento, pues estábamos sin entender su palabra. Salmos 14:2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. Salmos 82:5 No saben, no entienden,
andan en tinieblas. Sigamos. Juan 1:11 a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El Señor vino a darnos entendimiento, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son aquellos que hablan de lo suyo, de lo que piensan, de lo que creen y se imaginan que Dios quiso decir, este es Satanás y sus hijos. Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Todos los ángeles, eran de Dios, Dios nos creó perfectos, hasta el propio Satanás. Ezequiel 28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La maldad que Dios encontró en Satanás, fue que mal usó la palabra de Dios, aplicándola para lo suyo. Ezequiel 28:2 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Antes de venir, Jesús a esta tierra, Dios quiere redimirlos en los cielos pero Satanás no quiso. Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 1 Pedro 1:20 Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Satanás y los demonios no lo recibieron, porque ellos hablan de lo suyo, no hablan como el Padre Celestial, ni hablan de las palabras de Jesús que son espíritu. Ellos no aceptaron a Jesús como Redentor, por esta razón ellos están condenados por no creer en el Hijo de Dios y en su palabra de redención. Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Satanás, pasa de ser un ángel, a un espíritu del mal, hablando de lo suyo y enseñando esto a todos los incrédulos, él sigue siendo Dios, pero destituido del reino de Dios. 2 Corintios 4:4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás habla y enseña lo suyo. Es decir, enseña a leer y aplicar la Biblia a nuestro criterio, a lo que creemos, pensamos o nos imaginamos que Dios quiso decir. Nos enseña a contratar las palabras para aplicarla a nosotros, para que digamos, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el evangelista, etc. El único que cumple todas estas funciones es el Señor. Juan 1:12 Más a todos los que le recibieron. Todos los que le recibieron. ¿Quiénes son? El término que usa en este texto es en tiempo pasado, los que le recibieron. Al mismo tiempo que Satanás y sus demonios rechazaron a Jesús, hubo un grupo quien creyó en Jesús. Estos fueron los ángeles. Apocalipsis 14:3-5 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los únicos sin mancha, santos y sin mentiras en sus bocas, son los ángeles, ellos andan con el Señor por donde quiera que Él va. Ellos al creer en Jesús en los cielos sin entender la muerte física, creyeron, y son los primeros redimidos, como primicias. Como dice el texto. Apocalipsis 14:4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Juan 8:29. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Los ángeles sin ver, ni entender la muerte física, ellos sí creyeron. Estos hombres del que habla el texto son los hombres espirituales, pues aun a Satanás siendo espíritu le llama hombre. Ezequiel 28:2 Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Toda la humanidad estamos en el grupo de los que no creyeron, que al no creer en el Señor en los cielos, y no irnos con Satanás, nos constituimos en vomitivos para Dios, pues no fuimos ni frío, para irnos con Satanás, ni calientes para quedarnos con Dios. Recuerde, la obra de Dios es creer. Juan 6:29. Apocalipsis 3:15-16 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los tres grupos, los suyos, los que creyeron y los que creen están en este texto. Zacarías 13:8 Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Hay 2/3 partes que fueron cortadas de la ciudad de Dios. Satanás está destituido para siempre, nosotros estamos en esta tierra para arrepentirnos de nuestro pecado. Oseas 14:1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Nuestro pecado fue no creer, por eso caímos. Juan 16:9 De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado de Satanás fue, no creer y rechazar. Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Zacarías 13:9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Los ángeles, son los primeros en ser probados por Dios, los prueba si están aptos para reinar con Dios, los prueba con la misma palabra, que es el fuego. Si nosotros creemos, también seremos probados para ser pueblo de Dios. Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo suyo del Señor es darnos entendimiento a través de su palabra, sembrando su semilla o palabra en nuestra mente y corazón. Lo suyo de Satanás es quitar esa palabra sembrada, a través de una imagen física. Mateo 1:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús nos habla de una palabra sin imagen. Satanás nos muestra su imagen para que confiemos en esa imagen. El Señor nos dice traigan el diezmo al alfolí y serán prosperados. Satanás nos hace creer que llevando el 10% de nuestro dinero seremos prosperados físicamente. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, traigan el 10% de la palabra, un resumen de lo leído, a su alfolí, corazón, y serán prosperados con el entendimiento de ella. Colosenses 2:2 Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Nuestras riquezas es tener el pleno entendimiento de su palabra, conociendo a Dios Padre y la función del Hijo en esta tierra. Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibir al Señor nos da el derecho o la potestad de ser hijos de Dios, con todos sus beneficios de poder heredar nuevamente un lugar en la Nueva Jerusalén. Pero también tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19 Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
La serpiente es la figura de Satanás, él como ángel de luz, se disfraza de enseñanza. 2 Corintios 11 y 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El escorpión pica con su cola, esta cola es un profeta, que se hace llamar así, porque es mentiroso. Isaías 9 y 15. El profeta que enseña mentira, es la cola. Este profeta, al igual que Satanás, habla de lo suyo: yo soy Dios, yo soy el pastor, yo soy el profeta, etc. Pero nosotros, al ser hijos de Dios, ya sabemos quiénes son ellos y no le creemos. Solo son cola de Satanás. Romanos 8 y 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor vino a lo suyo fue darnos entendimiento, para que sepamos quién es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5 y 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Dios nos ayude a entender su palabra.